Amigos, la historia que les traemos hoy narra la vida de un hombre que dirigió México, un periodo en el que el país atravesó una de las etapas más agitadas de su historia. La abundancia de petróleo lo llevó a despilfarrar sin medida, comprando todo tipo de negocios, incluso un cabaret que probablemente fue el único en el mundo que perdía dinero. Convencido de que el petróleo cubriría todos los gastos, se dedicó a gastar sin límite y, al final, dejó a México sumido en la peor crisis económica de su historia cuando los precios del crudo cayeron estrepitosamente. Terminó derrotado y llorando en el Congreso, afirmando: "Ya no los saquearon y no volverán a saquearlos". Irónicamente, el mayor saqueador de México había sido él mismo. Sus compinches, como el Negro Durazo, hacían lo que querían con el pueblo, mientras sus amigos se dedicaban a robar y a beber en el cabaret que había comprado. Asignó cargos en el gobierno a sus propios hijos, en uno de los casos más notorios de nepotismo, mientras la primera dama, Carmen Romano, se entregaba a gastos excesivos y lujos desmedidos. Ese es el tema de hoy. López Portillo, el hombre que tuvo el dinero para transformar México, pero que terminó arruinándolo todo. Antes de iniciar este relato, quiero recordarles que si aún no están suscritos a nuestro canal, ahora es el momento de hacerlo para que no se pierdan ninguno de nuestros fascinantes contenidos. Dicho esto, sin más dilación, entremos en la historia. Información y presupuesto, siempre enfatizando que lo que hacía falta era gastar más. El presidente López Portillo es el protagonista de este controvertido capítulo del que les hablaré hoy. José López Portillo nació el 16 de junio de 1920, un año que quizá debería borrarse del calendario, aunque sea imposible. Llegó al mundo en la Ciudad de México, hijo de José López Portillo Huir, un historiador de gran renombre y jurista distinguido, y de doña María Moreno, una mujer de carácter fuerte y muy discreta. Creció bajo la sombra de un apellido cargado de prestigio e intelectualidad, y desde niño parecía destinado a convivir con las élites. Sin embargo, el destino le tenía reservado un rol mucho más polémico: convertirse en uno de los presidentes más criticados de la historia mexicana. Un hecho que en nada era motivo de orgullo, sino una pesada carga sobre sus hombros. "Defendamos nuestro peso", decía. Sí, un hombre puede cometer errores, pero lo terrible es que este no los cometía con su propio dinero, sino con el de todos los mexicanos. Algo realmente lamentable. Y para colmo, era un llorón y un mujeriego empedernido. Aunque la política no corría en su sangre, su apellido le abrió las puertas. Al igual que muchos que no disfrutan las matemáticas, estudió Derecho en la UNAM, título que probablemente consiguió gracias a influencias, y obtuvo el doctorado con una tesis posiblemente plagiada. Se movía entre despachos y aulas, más como un operador del poder que como un académico. Poco a poco, su apellido y círculo social le permitieron acceder al sistema y al partido priista, un monstruo que gobernaba México con poder absoluto, un privilegio reservado para unos pocos que desde la cúspide económica manejaban el país a su antojo. Su coordinador de campaña solía decir: "Nosotros de esto no sabemos, ¿verdad, licenciado?". Y es que todo se debía a su amistad con Luis Echeverría Álvarez. Ese vínculo de compadrazgo fue su boleto de oro al poder, porque mientras Echeverría ascendía, López Portillo se convirtió en su hombre de confianza, su aliado inseparable, su camarada. Esto lo llevó a ocupar cargos clave en la administración pública. Así, poco a poco, el abogado de oficina se transformó en un político de pasillos, aprendiendo a jugar el ajedrez del poder. Claro que a la mala, hasta que finalmente el destino, o mejor dicho, el dedazolo, sentó en la silla más codiciada, la presidencia de México. Pero, amigos, en ese camino hacia la cima no podía ir solo. Necesitaba estar acompañado de una mujer. Su gran amor, según la versión oficial, era Carmen Romano. Aunque se sabe que en realidad mantenía relaciones con las vedettes más famosas de la época, para las apariencias decía que Carmen Romano era su esposa. Carmen era una mujer de personalidad firme, refinada, y con ese porte que deslumbraba a los círculos más exclusivos del poder, esos que suelen ser más fachada que realidad. Se conocieron mientras circulaban entre los ambientes sociales de la élite mexicana y rápidamente se consolidaron como una pareja inseparable por conveniencia, según relatan quienes conocen la historia. Carmen no solo era su esposa,
sino también la sombra que lo acompañaba en recepciones, cócteles, reuniones sociales y viajes diplomáticos, haciendo la vista gorda ante las fechorías de su marido. Por supuesto, ella también obtenía su beneficio en cada avance que lograban en esta carrera política. Cuando López Portillo asumió la presidencia, Carmen pasó a ser de inmediato la anfitriona del poder, rodeada de ostentación, sirvientes, atuendos exclusivos, pianos de cola, banquetes y, naturalmente, ese aire de intocabilidad que la hacía sentirse la mujer más influyente del país. Sin embargo, lo más fascinante de esta pareja aparentemente sólida y ejemplar era lo que permanecía oculto tras la fachada: grietas, caprichos y desbordes que con el tiempo se transformarían en rumores de Estado, una relación que inició como amorosa y que acabaría siendo de auténtica conveniencia, reflejando un sexenio caracterizado por la opulencia, el derroche, el desorden y el descaro absoluto. Doña Carmen Romano promovió la creación de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México y, acompañada de su piano y su ensemble, recorrió numerosos países. José López Portillo asumió la presidencia el 1 de diciembre de 1976 y permaneció en el cargo hasta el 30 de noviembre de 1982. Esos años quedaron en la memoria no por logros, sino por un desastre que dejaron tras de sí, algo que ni un huracán categoría 5 podría haber superado. De hecho, si hubiera existido un concurso de quién podía hacer peor las cosas, él habría ganado. Y es que, peor que un líder corrupto es cuando hay dos, y si bien López Portillo fue recordado por sus desmanes, su esposa no se quedaba atrás. Carmen Romano también acumulaba su propia lista de excesos. Como primera dama transformó Los Pinos en una especie de palacio europeo. Organizaba fiestas fastuosas con dinero público, compraba champaña de altísimo costo, ordenaba los alimentos más caros y realizaba giras al extranjero con comitivas enormes y gastos ilimitados. Todo eso era verdaderamente impactante. Por supuesto, alguien tenía que sufragar semejantes caprichos, y México se endeudaba cada vez más. Pero a Carmen no le importaba, porque desplegaba un estilo de vida lujoso, casi insultante. Se decía que viajaba con maletas repletas de vestidos de diseñador, joyas costosas y un séquito de asistentes listos para cumplir cada uno de sus caprichos. Su vida era más ostentosa que la de la reina de Inglaterra sin ser reina. Era un despilfarro absoluto. López Portillo inició su gobierno con un discurso sobre la alianza por la producción. Pero, según muchos, la influencia de Carmen sobre su esposo era enorme, y se aseguraba que ella era quien realmente movía los hilos del poder tras bambalinas. En las reuniones oficiales imponía su presencia, siempre elegante, siempre dominante, como si el país estuviera a sus pies, cumpliendo su voluntad. Uno de los excesos más recordados de Carmen Romano fue su manía extravagante de viajar con su piano de cola. Sí, un piano de cola de gran tamaño. No era un instrumento pequeño, sino un piano enorme que lograba meter en el avión presidencial sin importar el destino, ya fuera una gira diplomática o un viaje oficial. Se necesitaba un equipo para moverlo, pero Carmen daba órdenes con un chasquido de dedos, y su piano siempre estaba instalado donde ella quería. Uno de los episodios más notorios de Carmen tuvo lugar en el lujoso Hotel Georges de París, donde, como era costumbre, exigió que su inseparable piano de cola fuera instalado en su habitación. Pero surgió un pequeño inconveniente. El piano no cabía por la entrada del hotel. ¿Y qué hicieron? Pues demolieron una parte de la pared para poder introducirlo, y después, como si nada, el gobierno mexicano costeó la remodelación completa, como si los gastos públicos fueran pan de cada día. Doña Carmen Romano fundó la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México y, acompañada de su piano y su conjunto, recorrió numerosos países. Pero eso no era todo. López Portillo, el monarca de la corrupción y la crisis, exhibió su descarado nepotismo. El presidente trató a México como si fuera su hacienda privada, colocando a hermanos, primos y compadres en puestos estratégicos. Su querida hermana, Margarita López Portillo, fue puesta al frente de radio, televisión y cinematografía, donde ejercía un poder absoluto sobre lo que se veía en la pantalla nacional. Decidía qué película se emitía y cuál no. Y se dice que muchos productores le entregaban dinero bajo la mesa para que aprobara producciones que no le convencían.
En otras palabras, hacía su propio negocio. Pero López Portillo no se detuvo allí. Su hijo, José Ramón López Portillo, fue introducido en negocios lucrativos relacionados con el petróleo y las finanzas, donde los rumores de favoritismo y enriquecimiento ilícito no tardaron en proliferar. Así, una lista interminable de familiares y amigos recibió privilegios que dejaban a todos boquiabiertos. Margarita, su hermana, dirigía la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, y ante la mirada atónita de la nación, el poder se manejaba como si fuera una herencia familiar, mientras el pueblo sufría las consecuencias por la inflación y el encarecimiento de los productos. Este nepotismo descarado se convirtió en otra de las manchas indelebles de su gobierno, un sexenio donde la familia y los allegados eran más valorados que la capacidad para desempeñar un cargo. Alguien competente podía estar disponible, pero si no era amigo de López Portillo, simplemente no era contratado. Y si el nepotismo, la corrupción, la devaluación y la inflación no eran suficientes, faltaba la cereza del pastel, su relación con la actriz Sasha Montenegro. Durante su mandato, siendo esposo de Carmen Romano, el presidente se dejó seducir por la deslumbrante belleza de aquella estrella del cine de ficheras que todo el mundo admiraba. Claro, pero el presidente la quería exclusivamente para sí mismo. Aquella reina del cine de ficheras encontró en él a su rey. Un hombre que quizá no le agradaba físicamente, pero que, según dicen, le resultaba muy atractivo en términos de poder y dinero, porque tenía en sus manos toda la riqueza del pueblo mexicano. Era impactante. Así lo cuentan, se dice que José López Portillo era un hombre muy atractivo y con presencia imponente. El romance comenzó en secreto. López Portillo incluso embarazó a Sasha con su primera hija y trató de ocultar la paternidad diciendo a un periodista que el padre era un amigo. Pero pronto se descubrió que, en realidad, era el presidente. Mientras López Portillo y Sasha mantenían su relación clandestina, el país se hundía cada vez más en la crisis. Mientras ellos disfrutaban de cenas en restaurantes lujosos y encuentros discretos, la pobreza aumentaba en el pueblo. Pero López Portillo no tenía tiempo para atender esas cosas. Estaba demasiado ocupado en sus encuentros secretos y cegado por la belleza de Sasha, dejando de lado a su esposa. Pero no, amigos, no crean que se trató de una gran infidelidad de repente, porque se dice que el matrimonio entre José López Portillo y Carmen Romano ya estaba roto mucho antes de llegar a Los Pinos, desde sus tiempos como secretario de Hacienda. La relación estaba llena de distancias, silencios y reproches, él cada vez más envuelto en los pasillos del poder y rodeado de aduladores. Ella relegada a un papel de acompañante, aunque interesada en mantener la apariencia de familia ejemplar. Aunque no tenía el poder formal, podía ejercerlo en sus caprichos y lujos. En 1975 estuvieron a punto de separarse, pero al confirmarse que López Portillo sería el candidato presidencial del PRI, decidieron mantener la fachada de unidad, pese a tener desavenencias irreconciliables y dormir por separado. Llegaron a un acuerdo extraño, una especie de pacto silencioso. Cada quien llevaba su vida de manera independiente, sin interferir en la del otro, simulando públicamente ser la pareja presidencial perfecta. Este arreglo, más turbulento que el de la tía Chuchis con el carnicero, les permitió mantener múltiples relaciones extramaritales. La más comentada fue la de Carmen Romano con Uri Geller, el mentalista israelí famoso por doblar cucharas con la mente. No solo lo convirtió en su amante, sino que le abrió las puertas de México, le otorgó ciudadanía y lo ayudó a establecerse en una lujosa residencia en las lomas de Chapultepec, convirtiéndolo en un hombre adinerado. En su propia página web, Uri Geller relató el primer encuentro con Carmen en 1976, cuando López Portillo aún no asumía la presidencia. Confesó que esperaba encontrarse con una primera dama gris, mayor y conservadora, pero se topó con una mujer exótica y deslumbrante que lo cautivó de inmediato. Según Carmen, mientras lo veía en televisión, su reloj se detuvo y la cuchara que sostenía a su hijo se dobló, un fenómeno que la impresionó tanto que quiso conocerlo. Así comenzó un vínculo que añadió más misterio y escándalo a la vida de la futura primera dama. En numerosos viajes oficiales,
Carmen Romano solía ser vista acompañada de Uri Geller, lo que desató especulaciones sobre la naturaleza real de su relación. Su presencia constante generaba rumores que se propagaban como pólvora en los círculos políticos y sociales. ¿Era un consejero espiritual, un confidente o algo más? De aquellos rumores, el propio Geller relató en su página web donde comparte sus memorias. Nos convertimos en auténticos amigos, y ella confiaba en mí para expresar sus problemas y preocupaciones más íntimas. Como cualquier persona, a pesar de su riqueza y posición, necesitaba a alguien de confianza. No sorprende de entonces que poco a poco comenzaran a circular comentarios de que yo era algo más que un amigo de la familia. Uri Geller se volvió una presencia constante en la prensa mexicana debido a su cercanía con la primera dama. La llamaba cariñosamente Muchi, y entre ellos existía una conexión que superaba la simple amistad. Incluso tenían canciones favoritas. Cuando salían a cenar, los guardaespaldas de Carmen pedían a los mariachis que interpretaran sus melodías especiales, como aquella que decía, así es como, ajá, ajá, nos gusta. En esos momentos, ella lo miraba con una intensidad que parecía querer gritar al mundo que estaba enamorada. El propio Geller confesó que llegó a sentirse incómodo por los gestos públicos de Carmen Romano y le pidió moderarlos. Pero la respuesta de ella fue tajante. No me importa. Esa frase reflejaba el desdén con el que la primera dama enfrentaba los rumores y la necesidad de mantener la apariencia de un matrimonio que en realidad era solo fachada. El idilio con el mentalista no fue único. El último romance conocido de Carmen Romano antes de dejar Los Pinos fue con el capitán Ernesto Audifred, jefe de su equipo de escoltas. Con esto, la primera dama cerraba su etapa en el palacio no como la esposa ejemplar, sino como protagonista de una historia paralela de pasiones y escándalos que marcaron el sexenio de López Portillo. El amor entre López Portillo y Sasha Montenegro fue un escándalo nacional, un símbolo del poder mezclado con espectáculo. Para muchos, reflejó la decadencia de un presidente que terminó viviendo más como protagonista de melodrama que como mandatario de una nación. Pero Sasha no fue la única mujer vinculada sentimentalmente a José López Portillo. En los pasillos del poder y del espectáculo circulaban rumores sobre acercamientos del presidente con otras dos figuras icónicas, Olga Briskin y Lin May. Olga Briskin, la vedette más famosa de México, con su violín y curvas que cautivaban multitudes, fue señalada como una de las consentidas del mandatario. Se decía que recibía favores y atenciones especiales, lo que alimentaba las sospechas de un romance secreto. Por su parte, Lin May, la exuberante vedette de origen guerrerense, también fue mencionada en estos rumores. Su estilo provocador y cercanía con las altas esferas del poder hicieron que su nombre apareciera junto al de López Portillo en varias ocasiones. Según se cuenta, hubo episodios de confrontación con la esposa. Carmen Romano llegó a agredir físicamente a algunas de estas mujeres en los estudios Churubusco. Si algo terminó de manchar el sexenio de José López Portillo, fue su estrecha relación con Arturo el Negro Durazo, el temido jefe de la policía capitalina. Durazo, un hombre famoso por su corrupción, brutalidad y ansia insaciable de poder y dinero, era amigo personal del presidente desde la juventud. Gracias a esa amistad, López Portillo lo colocó al frente de la Dirección de Policía y Tránsito del Distrito Federal. Allí comenzó un verdadero reinado del terror. Extorsiones, abusos de autoridad, desapariciones y una policía sinónimo de corrupción. Durazo acumuló mansiones, autos de lujo e incluso un palacio estilo Partenón en Acapulco, todo amparado por la impunidad de ser amigo del presidente. El pueblo observaba cómo el jefe policíaco vivía como rey, mientras la seguridad de la capital se hundía en el miedo. La relación López Portillo-Durazo se convirtió en ejemplo de cómo la amistad personal pesaba más que la justicia. Un pacto oscuro que transformó a la policía en símbolo de corrupción, y que aún hoy permanece como uno de los capítulos más vergonzosos de la historia de México. Arturo Durazo Moreno no era un funcionario cualquiera, era el terror personificado. Desde que López Portillo lo nombró jefe de la policía capitalina, el país quedó consternado por sus abusos. Bajo su mando, la corporación se convirtió en una máquina de corrupción y violencia. Se decía que para ingresar había que pagar cuotas,
que los oficiales entregaban sobornos semanales a sus superiores y que nadie escapaba de las mordidas. Los derechos humanos eran inexistentes. Golpizas, desapariciones y montajes eran la rutina diaria. Mientras tanto, Durazo amasaba una fortuna obscena, disfrutando de un lujo ilimitado protegido por la amistad presidencial. Sus excesos eran noticia en todos los periódicos: mansiones, autos de lujo, relojes extravagantes e incluso un palacio en Guatanejo inspirado en el Partenón griego, construido con dinero que nunca pudo justificar. Lo más indignante era que todo esto ocurría a plena vista, amparado por su amigo, el presidente. El negro Durazo no solo robaba y humillaba, sino que mostraba al pueblo que el poder estaba secuestrado por la corrupción más descarada en una época donde la ley se había convertido en mercancía y la justicia en un mal chiste. Durazo no se conformaba con ser el policía más temido y adinerado del país. Su ambición llegaba mucho más lejos. Soñaba con ser presidente de México, sí, así como lo escuchas. En medio de la corrupción, las extorsiones y los lujos desmedidos, Durazo creía que podía heredar el poder de su amigo José López Portillo. Sus allegados contaban que hablaba de la grandeza que merecía, que se veía como candidato del PRI e incluso presumía que tenía la fuerza suficiente para imponerse en todo el país. Pero más que respeto, lo que generaba era miedo y desprecio. El simple rumor de que un hombre con su historial aspirara a la presidencia helaba a la nación. Imaginar a Durazo en Los Pinos era como poner al lobo a cuidar del rebaño. Al final, su ambición no pasó de chismes de pasillo y borracheras de poder, pero esa sola idea de verlo como posible presidente fue otro recordatorio de lo podrido que estaba el sistema. Un México donde hasta los más corruptos podían soñar con la silla presidencial. El negro Durazo pronto mostró su gusto por la buena vida y su particular debilidad por la cultura griega. Con el sueldo del gobierno, si algo definió el sexenio de López Portillo, fueron los gastos desmedidos. Con el boom petrolero, el presidente creyó que México nadaba en abundancia eterna y abrió la chequera como si el dinero no se fuera a acabar jamás, endeudando al país hasta el cuello, confiando en que el petróleo cubriría todas las cuentas. El resultado fue una orgía de lujos. El gasto público se disparó en obras faraónicas, burocracia inflada y proyectos que servían más para alimentar el ego presidencial que para beneficiar al pueblo. Funcionarios viajaban al extranjero con comitivas enormes y el derroche era la norma en cada rincón del gobierno. Se construyeron edificios colosales, se organizaron eventos costosos y se mantenía a la clase política con privilegios obscenos, mientras la deuda externa crecía sin freno. Cuando los precios del petróleo cayeron, México quedó con las arcas vacías, las deudas multiplicadas y el pueblo cargando con la resaca de aquel banquete. Los gastos desmedidos del sexenio se convirtieron en otra de las atrocidades que hundieron al país en la peor crisis económica de su historia moderna. Entre los sectores público y privado, la deuda externa alcanzó 51.788,5 millones de dólares. El 1 de septiembre de 1982, en su último informe, José López Portillo protagonizó una de las imágenes más icónicas y polémicas de la historia moderna de México. Rompió en llanto frente al Congreso. Con la voz quebrada, pidió perdón al pueblo por no haber podido salvar al país de la crisis que él mismo provocó. La devaluación brutal del peso, la nacionalización de la banca, el endeudamiento sin freno y los excesos de su administración lo dejaron acorralado. Sabía que entregaba ya a su sucesor un México en ruinas. Frente a diputados y senadores declaró: «Ya nos saquearon, México no se ha acabado, no nos volverán a saquear». El llanto de López Portillo no conmovió al pueblo, sino que lo indignó aún más. Para millones de mexicanos, esas lágrimas eran solo el último acto de un sexenio marcado por la corrupción, el despilfarro y la traición. Su llanto quedó como símbolo de un presidente que hundió a su país y, solo al final, entre lágrimas, reconoció lo inevitable. La historia personal de José López Portillo también se escribió a través de sus hijos, nacidos y criados bajo la sombra de un apellido pesado, cargado de poder y escándalos. Con su primera esposa, Carmen Romano, tuvo 3 hijos. José Ramón, señalado varias veces por negocios cuestionables,
Paulina, siempre discreta y más vinculada a la vida social, y Carmen Beatriz, quien prefirió refugiarse en el mundo académico y cultural para escapar del ruido que rodeaba a su padre. Pero la historia no terminaba allí. Años después, con la actriz Sasha Montenegro, el expresidente volvió a ser padre. De ese romance nacieron Alexander y Nabila, niños que crecieron mientras su padre ya no era el poderoso mandatario, sino un hombre caído en desgracia, envuelto en conflictos familiares y con la opinión pública en su contra. En total fueron 5 hijos, quienes heredaron no solo su sangre, sino también un apellido que para muchos simbolizaba corrupción, excesos y un país sumido en crisis. Una herencia difícil de llevar, marcada por la sombra de un hombre que lloró al final de su sexenio, pero que nunca pudo borrar las huellas de sus atrocidades. Regresamos a Guaymás, Sonora, donde fue detenido el hijo del expresidente José López Portillo. Tras dejar Los Pinos y romper con Carmen Romano, López Portillo se entregó por completo a su romance con Sasha Montenegro, la mujer que lo había deslumbrado en secreto durante años. La boda entre el expresidente y la actriz fue un escándalo nacional. Él, el exmandatario que hundió al país en crisis, y ella, la actriz más sensual de su época, convertida ahora en primera dama tardía. Pero lejos de vivir un cuento de hadas, Sasha cargaba con el estigma de ser señalada como la otra. La prensa y los círculos de poder nunca la aceptaron del todo, y sus desnudos en el cine, que alguna vez la habían llevado al estrellato, se transformaron en motivo de vergüenza y críticas despiadadas. El impacto fue tal que incluso demandó a una periodista que la llamó encueratriz venida a menos. Por más joyas, lujos o el título de esposa de un expresidente, no podía borrar el pasado que la perseguía. Lo más irónico de la relación entre José López Portillo y Sasha Montenegro es que ella misma describía a su esposo como un señorón de mucha prestancia, un hombre de poder y presencia, pero justo el tipo que decía no gustarle. Gordito, calvo y chaparrito, la viva imagen del burócrata que siempre había despreciado. Sin embargo, terminó casada con él, el expresidente que había hundido al país en la crisis. Los chismes sobre su relación encendieron aún más la polémica. Cansada de ser señalada y para frenar los rumores, Sasha tomó una decisión radical. Se retiró del cine, dejando atrás la pantalla y los papeles que la habían convertido en símbolo de sensualidad. Prefirió el silencio de su vida privada a seguir alimentando la controversia. Años después, cuando Carmen Romano falleció, Sasha y el expresidente se casaron por la iglesia, en una ceremonia vista como la consumación de un amor rodeado de escándalo, críticas y contradicciones. El capítulo final de una historia que parecía sacada de una telenovela. La vedette que terminó en el altar con el burócrata que alguna vez gobernó México. El embarazo de Sasha fue accidental. Lo analizaron y discutieron, pero no hubo divorcio entre López Portillo y ella, ya que el presidente falleció antes de que se concretara cualquier trámite. Y así, amigos, hasta aquí los dejamos con este video de hoy. Esperamos que les haya gustado y servido. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita, porque eso nos ayuda a seguir subiendo más y mejor contenido. Tras el final de su mandato y los escándalos que marcaron su sexenio, José López Portillo se retiró de la vida pública, aunque nunca pudo escapar del peso de su legado. Pasó sus últimos años entre viajes esporádicos, entrevistas ocasionales y la defensa constante de su gestión, tratando de explicar ante la historia decisiones que, para muchos, parecían indefendibles. Su vida se convirtió en una mezcla de retiro obligado y la atención mediática que nunca desapareció. Cada aparición era analizada, criticada y comparada con sus años de poder absoluto. Mientras tanto, sus hijos crecieron bajo la carga de un apellido que, para el país, representaba excesos y corrupción, pero también un recuerdo de la capacidad de un hombre para concentrar poder y despliegue. José Ramón López Portillo, con una vida marcada por la exposición mediática y los negocios familiares, intentó construir su propio camino, aunque siempre a la sombra de los escándalos de su padre. Paulina se refugió en la discreción, evitando el foco público, mientras Carmen Beatriz buscaba en la academia un escape del ruido político que había definido su infancia. Alexander y Nabila, los hijos del romance con Sasha Montenegro,
Vivieron su niñez en un ambiente dividido entre afecto familiar y la polémica constante que rodeaba a sus padres. A nivel histórico, el sexenio de López Portillo sigue siendo estudiado como un caso extremo de concentración de poder, nepotismo y despilfarro. Su administración se analiza en universidades y foros políticos como un ejemplo de cómo los ciclos de bonanza económica pueden convertirse en trampas de descontrol financiero y cómo la cercanía personal entre poderosos puede afectar al destino de toda una nación. El legado de su gobierno no es solo económico, sino también social. La forma en que las relaciones personales influyeron en decisiones cruciales se convirtió en una advertencia para las generaciones posteriores. En paralelo, la figura de Carmen Romano continúa siendo recordada como la encarnación del lujo desmedido y la sofisticación mezclada con escándalos. Su papel como primera dama trascendió los límites convencionales de la política, convirtiendo